Hola mis comelones, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a prepararles una carne muy especial, una receta que aprendí en Bogotá y que quiero enseñárselas. Entonces vamos a empezar con el procedimiento y no darle más largas al video, empecemos. Por acá tengo una punta de lomo, 300 gramos aproximadamente, totalmente limpia y antes que nada, y lo primero que vamos a hacer es moler la pimienta negra entera. En este caso no nos sirve en polvo y la idea es que quede lo más natural posible. Al hacerlo de esta manera garantizamos que al molerla sus granos queden con bordes cortantes, y esto con el fin que penetre en las fibras de la carne y podamos lograr que se adhiera fácilmente. Vamos a utilizar también cilantro, mantequilla, aceite de oliva, sal, y lo que vamos a hacer es ponerle la pimienta como el grano tiene un filo de acuerdo a como lo hayamos molido. Lo que vamos a hacer es que vamos a aprisionarla y vamos a empezar a amasar, así como cuando estás haciendo la masa de unas arepas con firmeza. Podemos ir colocándole la pimienta, como puedes ver, y vamos aprisionando con nuestras manos para lograr la cama de pimienta que tanto buscamos. Luego agregamos la sal. En este caso estamos usando una sal gruesa y la vamos colocando encima del lomo y repetimos el mismo procedimiento que estábamos haciendo con la pimienta. Le vamos dando la vuelta y vamos apretando firmemente. De esta manera garantizamos que haya una buena cama. Y bueno, ahora en este momento calentamos la sartén al máximo grado de temperatura. Colocamos el aceite de oliva y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a sellarlo. Como pueden ver, es una receta muy fácil, como todas las cosas que les hago para que disfruten. Vamos sellando. Ahora, lo que les recomiendo es que hagan esto en una cocina abierta. Tiene que tener mucha ventilación porque este proceso me recuerda mucho al gas pimienta que es utilizado por las autoridades para neutralizar las protestas. Realmente es un gas pimienta y reseca tu garganta y te hace toser mucho. Entonces esa es la recomendación que te doy. Lo que queremos con este lomo es que sea calentado a esa temperatura para que no exude o no bote la sangre o el agua que lleva en su interior, y para así lograr un buen término al final. Si ven cómo calienta, si ven cómo va formando la costra. Va agarrando ese color doradito. Procuren hacerlo en todas las esquinas, en todos los lados del lomo. Yo les recomiendo el lomo fino en esta preparación porque es la carne más suave y es la carne con menos grasa intramuscular.
Retiramos el sartén del calor y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregarle mantequilla, vamos a ponerle brandy. En este caso sirve como en la mecánica del desengrasador. Lo que necesitamos es retirar los excesos de la carne que han quedado pegados en la sartén con respecto al sellado. Le agregamos el cilantro y vamos a empezar como a revolver esa parte para hacer nuestra salsa. Integra bien la mantequilla. Ya después de que el brandy ha evaporado su alcohol, movemos el lomo de acuerdo pues a que se vaya integrando con la salsa. Lo retiramos, recogemos el resto de la salsa de la sartén y procedemos a cortar. En este caso yo estoy buscando un término 3/4 por cuestiones de salud o recomendaciones médicas, pues obviamente en este caso nos ha quedado como un término medio. Como pueden ver, está sellado por fuera, pero está bastante crudito por dentro. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar en finas torrejas y lo vamos a devolver a la sartén para lograr el término deseado de cómo queremos nuestra carne. Y vamos moviendo con las pinzas. Esto realmente huele delicioso. No se imaginan la delicia de esta carne. Y bueno, ya hemos logrado el término deseado que queremos para nuestra carne. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a emplatar. Ponemos el lomo en el plato. Si ven que de todos modos ha exudado un poquito siempre los jugos de la carne, y lo que vamos a hacer es ponerle la salsa de cilantro, mantequilla y la copita de brandy que le pusimos anteriormente. Wow, esto se ve súper genial, realmente delicioso. Y bueno, chicos, como pueden ver, tenemos el plato terminado. Si te está gustando el video, te recuerdo suscribirte a mi canal y darle like con la manito. Realmente se le siente esa costra de pimienta y tú pensarás qué tan hirviendo, qué tan caliente puede ser en tu paladar, pero en realidad no lo es. O sea, el tema del brandy con el cilantro le merma a ese picante y lo deja demasiado suave. Realmente tienen que hacerlo. Y bueno, amigos, si les ha gustado este video, pues les recomiendo que se suscriban a mi canal. Me ayudaría muchísimo, de verdad, me ayuda muchísimo para seguirles creando contenido de calidad. Recuerden que nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Y bueno, mis comelones, saludos a la abuela. Nos vemos en un próximo video. Mis comelones de pimienta.